He visto que hoy se reúne la Comisión de Biodiversidad para proceder con la resolución del CAL, que determinó que esa sea la comisión designada para analizar el pedido del presidente de declarar de interés nacional la explotación del bloque 31 y del 43. Además, las comisiones de justicia, de gobiernos autónomos, de derechos colectivos, la económica, tienen que entregar en 8 días informes adicionales. Magali Orellana, asambleísta de Pachacutic, miembro de la Comisión de Justicia, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Estefi. Un saludo al país y a la provincia de Orellana. Tendrán que analizar ustedes los argumentos que ha planteado el ministro de Justicia para aseverar que al interior del bloque se descarta la presencia de pueblos indígenas en aislamiento y que la zona no está siendo utilizada ni siquiera como tránsito. Sí, el informe del presidente de la República que envía a la Asamblea Nacional aquí estipula una mentira que dice: es preciso insistir que no existiría afectación a los pueblos en aislamiento voluntario, ya que no hay evidencia de su presencia en los bloques 31 y 43. Lo cual es una mentira, ya que ha existido evidencia suficiente de la presencia de los hermanos no contactados. Si me permiten hacer recuento de 2 hechos lamentables en el país, es en el año 2009, cuando se dieron las muertes por lanzamiento en la comunidad Los Reyes de la provincia de Orellana, que provocó que la ministra de aquel entonces, de la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, solicitara disponer la suspensión de las actividades productivas de los campos hormigueros sur y norte operados por Petrooriental hasta que se realicen todas las investigaciones que determinen la seguridad no solo de los pobladores, sino de los pueblos en aislamiento voluntario. En ese momento ellos reconocen que existen pueblos en aislamiento voluntario. Otro hecho también lamentable, que es precisamente las muertes de los 2 ancianos guauranis que se dio en el bloque 16, lo que provocó enfrentamiento entre los pueblos y dejó a 2 niñas taromenani fuera de sus territorios, que inclusive fueron atendidas y vacunadas según informes por personal del Ministerio de Salud. Las 2 niñas taromenani son la prueba fehaciente de que existen pueblos no contactados. Por ello es lamentable que en este mismo informe el ministro de Justicia, poniendo en riesgo la supervivencia de los pueblos, manifieste de que según informes o según información recabada no existe presencia de pueblos no contactados. Ahora, cuando hablamos del Parque Nacional Yasuní, ¿qué diferencias han encontrado ustedes, por ejemplo, en los mapas de distribución e información de la ubicación de los pueblos indígenas aislados que presentó el Ministerio de Justicia ahora, a diferencia de los informes anteriores que ha presentado, por ejemplo, el propio Ministerio del Ambiente sobre los grupos identificados en el Parque Nacional Yasuní hasta enero del 2010? Bien. Como hemos manifestado, existe presencia de pueblos no contactados. Por eso es una irresponsabilidad, mientras ellos mismos en sus informes anteriormente con otro discurso manifiestan de que sí existe presencia de pueblos no contactados, ahora muy convenientemente se les hace fácil decir que no existen. Los pueblos no contactados tienen patrones de movilidad, son nómadas, son cazadores, recolectores, que se mueven en un vasto territorio con la única necesidad de buscar alimento. Por ello, destruir su hábitat donde ellos se encuentran, precisamente en el corazón del Parque Nacional Yasuní, sería condenarlos a muerte porque no tienen otro sitio donde vivir. El Ministerio de Justicia, asambleísta, dice que en total el área del bloque 31, que está dentro de la zona intangible Tagaeri, Taromenane y de amortiguamiento, es de un 6.5%, mientras que el área del bloque 43, que está al interior de la zona intangible, es de 63.000 hectáreas aproximadamente, y esto representa el 5.41%. Esto con el fin de argumentar que la zona intangible es pequeña en relación a todo el bloque y que allí no hay registros de presencia de pueblos indígenas. ¿Qué dice usted sobre eso en relación a las proporciones? Bien, existen contradicciones. El mismo informe que ellos presentan menciona de que la zona de estudio de Ispingo, Tambococha, Tiputini tiene una superficie de aproximadamente 1.000 kilómetros cuadrados. Esto quiere decir cerca de 100.000 hectáreas, sin contar que el bloque 31 tiene el 80% dentro del Parque Nacional Yasuní. Por eso, precisamente, se estaría afectando más del 20% del Parque Nacional Yasuní y no lo que dice el presidente, el 1 por 1000, que es otra mentira que la pone en este informe. Y lo estamos haciendo con los datos que ellos nos han facilitado en este informe. No nos estamos inventando absolutamente nada.
Otro tema que se plantea en el informe es que la actividad de exploración petrolera en la zona norte del Yasuní por lo menos ya se viene desarrollando desde los 90 y antes, y que no se evidencia presencia de pueblos en aislamiento voluntario en las zonas donde se ha venido realizando estas actividades, que estas zonas, en relación a eso, ¿en qué se diferencian de Ixpingo, que ahora se pretenden explotar? Bien, recordemos que el parque ha tenido muchas modificaciones de acuerdo a los intereses de todos los gobiernos de turno. Precisamente los enfrentamientos que han existido entre pueblos no contactados y los hermanos guaraníes es por la presencia de las empresas petroleras. Cuando los hermanos no contactados sienten presencia de empresas petroleras, lo que hacen es enfrentar a los guaraníes porque dicen, son ustedes los que están haciendo ingresar a las empresas. Esto es terrible, porque recordemos de que la contaminación ha provocado la desaparición de pueblos enteros como los Tetetes. El bloque 43 y el bloque 31 se encuentran en el corazón mismo del Parque Nacional Yasuní, una zona de enorme biodiversidad, de enorme riqueza, y también es territorio de estos pueblos. Esto quiere decir que al declararse de interés nacional la petición del presidente de la República por parte de la Asamblea, estarían dejando nombre y firma de responsabilidad de cometer graves delitos ambientales y delito de genocidio, delito que no prescribe, que está inclusive enmarcado también en lo que es el derecho penal internacional, porque están sometiendo de forma intencional a los pueblos no contactados a condiciones que ponen en peligro su existencia tanto mental como física, haciendo caso omiso a las medidas cautelares emitidas en el año 2006 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también violando el artículo 57 de la Constitución, que claramente expresa que los territorios de los pueblos no contactados son irreductibles, son intangibles y estará vedada toda actividad extractiva. En el informe se refieren a la actividad de exploración petrolera en la zona norte. Yo le preguntaba cuáles son las diferencias de eso con Ixpingo. ¿Por qué? Cuando revisamos los principales yacimientos, vemos que a Tiputini, a Tambococha, no lo están ubicando dentro de la zona intangible. Pero Ixpingo Sur está ubicado no solamente dentro del Parque Nacional, sino también dentro de la zona intangible de los Tagaeri y los Tarominane. Esto según el informe que acaba de entregar el propio Ministerio del Ambiente a la Asamblea. Entonces, allí sí se estarían afectando esos territorios en donde según la Constitución está vedado todo tipo de actividad extractiva. ¿Ustedes considerarían, dado ese contexto, una postura no tan radical? Por ejemplo, aceptar que con tecnología de punta se explote Tiputini y Tambococha al norte, pero que no se toque Ixpingo, que está en el corazón del Yasuní. Bien, no existe tecnología de punta que vaya a garantizar que no se va a afectar la naturaleza y a los pueblos no contactados. Recordemos lo de British Petrol, que ocasionó un grave desastre, graves derrames de más de 12,000 barriles diarios de petróleo al medio ambiente. Realmente, en el informe están ratificando que el bloque ITT, que lo que está en Ixpingo, precisamente está en esta zona intangible del Parque Nacional Yasuní. Además de que hay otras zonas que son territorios de caza de los pueblos no contactados. Ellos no saben de límites, no tienen mapas, no tienen un GPS que les pueda decir dónde empieza su límite de la zona intangible, de la zona de amortiguación. Se mueven únicamente para buscar provisiones. Es por ello que al iniciar cualquier actividad extractiva estarían poniendo en grave riesgo la existencia de los pueblos no contactados. Bueno, por eso mismo, por la importancia que tiene Ixpingo, yo insisto en mi pregunta. ¿Ustedes considerarían, por ejemplo, el que se pueda mantener Ixpingo, que no se toque el bloque de Ixpingo y que se explote Tiputini, Tambococha, que es el plan B, según el creador, el exministro Pastor, el creador del plan B, que es en el cual se tiene un plan de desarrollo y no de Ixpingo? Bien, nosotros estamos en contra de que se realice más actividades extractivas en el Parque Nacional Yasuní, porque las que ya se han realizado han demostrado que han ocasionado graves daños. No podemos permitir que a nombre de la pobreza, se siga arremetiendo con toda la naturaleza y los pueblos que se encuentran en esa zona. Se ha demostrado que los países que dependen de petróleo tienen un bajo nivel
de crecimiento, inclusive engañoso, porque no generan empleo estable, a diferencia de los otros que su economía depende del comercio, de la industria y del talento humano. Un ejemplo de esto es Corea del Sur, y es importante que durante 50 años de explotación petrolera, su per cápita era de $300. Ahora, con la industria, su PIB per cápita es más de $30,000. Por ello, hay otras alternativas, más de 40 años de explotación petrolera en nombre de la pobreza, y hasta ahora no se ha buscado otras formas de desarrollo, de producción para el país, y lo único que han hecho es condenarnos a la esclavitud de la dependencia del petróleo. Asambleísta, este sábado las nacionalidades amazónicas el sábado pasado aprobaron una resolución indicando que la CONFENIAE se pondrá al frente de la defensa del Yasuní. Se han anunciado también nuevas protestas en contra de la explotación del ITT. ¿Cómo se deben organizar para que sea una protesta pacífica, haciendo uso del derecho a la resistencia, pero que eso no signifique más violencia, enfrentamientos entre civiles, entre policías, que pueden desencadenar en algo peor? Bien, lastimosamente vimos la semana pasada cómo se manejó la información por parte del gobierno, atacando a jóvenes que se movilizaban de forma pacífica y que se demostró que fueron agredidos primeramente por los policías, inclusive con balas de goma. Es inaudito que este tipo de cosas sucedan, no obstante, porque estamos en las marchas, y felicito a los jóvenes que están actuando de forma pacífica. El 14 de septiembre estamos realizando una gran convención aquí en la ciudad de Quito, donde podrán asistir igual los jóvenes, las organizaciones sociales, los movimientos y nacionalidades indígenas, absolutamente todos que deseen apoyar esta iniciativa de defender el petróleo bajo tierra, porque más importante es la vida, es la salud, que el recurso que en poco tiempo se acabará. Ya dice este informe que las reservas que hay en ITT son de 900 millones y pretenden explotar 275 millones anuales. Esto quiere decir que en menos de 4 años se exterminaría todas las reservas que hay allá. La pregunta es, ¿en menos de 4 años se acabará, se terminará la pobreza? ¿Qué van a hacer después estos gobiernos que absolutamente ha tenido 8 años para hacer algo y no ha hecho absolutamente nada? La postura de Magali Orellana, asambleísta de Pachacutic, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.